Bienvenidos de nuevo, bienvenue. En esta segunda parte vamos a seguir hablando de pronunciación, pero de las consonantes y de las diferencias entre el escrito y el oral. También vamos a estudiar el alfabeto. Bueno, ahora que vimos todas las vocales, tanto las vocales simples, abiertas como cerradas, nasales y combinadas, vamos a ver las consonantes. Para las consonantes no es tan difícil como las nasales porque la mayoría se pronuncian exactamente igual, así que no hay de qué preocuparse. Lo único es que sí tenemos algunas que son un poco distintas. Por ejemplo, la primera consonante que es distinta es la R, como les decía en la introducción. Esa R es bien característica del francés y viene del fondo de la garganta. No se hace con la lengua como en el castellano, sino que con la garganta. Tengo que hacer como si estaría haciendo gárgaras o rascándome la garganta o haciendo un rugido. R, suena R. Bien, por ejemplo, una palabra fácil que conocen todos es bonjour. Bonjour, que significa buen día. Bonjour. Ese R final se tiene que escuchar. Bonjour. Bien, también pasa lo mismo con la palabra toujours. Toujours. O con la palabra au revoir. Au revoir, que significa adiós. Ven que esa palabra au revoir lleva varias combinaciones. Primero lleva la A con U, que se pronuncia O, y después la O con I, que se pronunciaba UA, si se acuerdan. Au revoir. Bien, después otra consonante que es un poco distinta al castellano es la J. La J no tiene equivalente para ustedes porque se pronuncia un poco como la J del inglés. Se pronuncia je. También para los argentinos les puede resultar parecido a la doble L que pronuncian, depende de la región donde viven, ¿no? Pero bueno, la J se pronuncia je. Algunos ejemplos, por ejemplo mi nombre, Justine. Justine, parecido al inglés, ¿no? Justine. También otro ejemplo es el verbo jugar, jouer. Jouer. O la palabra yo, que se dice je. Je. También para decir me gusta se dice j'aime. J'aime, con esa je. Bien, otra consonante distinta es la B corta, o también se puede llamar B labial. Es distinto de la B alta, ¿y por qué? Porque se pronuncia ubicando los dientes sobre el labio inferior, dejando pasar el aire por ahí. V. V. Por ejemplo, la palabra vent, que significa viento. Vent. Se tiene que exagerar mucho esa labialidad de la V. Vent. Es distinto pronunciar vent con V corta y vent con B larga, ¿no? Vent, vent. Uno es viento y el otro es banco. Vent y vent. Ahora tenemos un caso particular con la H que siempre es muda. La H es muda. Cuando vean una H, no la pronuncien, táchenla en un texto, no se pronuncia. El único caso que se puede llegar a pronunciar es si está combinada con una C. La C con H suena un poco como la S con H del inglés, por ejemplo, la palabra show. Sh suena sh. Por ejemplo, la palabra chat, que es gato, chat. O la palabra chien, perro. El verbo cantar se dice chanter. Chanter. Ven que acá tenemos una nasal, A con N, chanter. Bien, tienen que sentir que el aire sale por la nariz. Chanter. Otra consonante que tiene dos pronunciaciones distintas es la S. La S puede tener la misma pronunciación que el castellano, como la S de casa, por ejemplo. Acá un ejemplo que podemos tener es la palabra bonsoir. Bonsoir, que significa buenas noches. Bonsoir. O la palabra salut. Salut. Salut se usa para saludar de manera más informal que bonjour. Salut, con una S común. También puede producirse ese sonido S con la doble S, como en la palabra poisson. Poisson. La doble S suena S.
Poisson es un pez. Bien, y el otro sonido que puede tener la S, que el castellano no tiene, es como si fuera Z, como un moscardón. Z, medio parecido a una Z, ¿no? Z. Por ejemplo, maison, maison, que significa casa. Maison. En esta palabra tienen la combinación A con I, que se pronuncia E, esa S, que es como la Z de un moscardón, y la ON, que es una nasal, que se pronuncia ON, sin pronunciar demasiado la N. Entonces, maison. También la palabra phrase, phrase, que significa frase, con una S que se pronuncia Z. Bien, hay que hacer bien la diferencia porque a veces puede traer errores de sentido si lo pronuncian de la manera equivocada. Por ejemplo, la diferencia entre poisson y poison. Poisson es un pez, poison con la Z significa veneno, entonces es muy distinto hablar de un pez o de veneno, ¿no? No se tienen que equivocar sobre esa pronunciación. Y por fin, la última consonante que tenemos, que no existe en castellano, es la C con cedilla. C, cedille, le decimos. Esa C con cedilla es muy fácil de pronunciar, aunque sea nueva, porque se pronuncia exactamente como una S, como la S del castellano, el sonido C. Por ejemplo, garçon, garçon. Un garçon es un chico. O si no, la palabra français, français, significa francés. Lo bueno sería que ustedes se descarguen el teclado francés en su computadora para poder usarlo y tener esos caracteres especiales como la C, cedille, por ejemplo. Los va a servir mucho para los ejercicios en la plataforma, pero también para los exámenes, porque un error de letra puede contar como un error para el examen. Entonces les aconsejo que los vayan descargando desde ahora, desde el principio, así se acostumbran a usarlos y para el examen se van a sentir más seguros, ¿no? Bueno, así que esas son las consonantes. Después el resto de las consonantes son iguales al castellano. Bien, ahora que saben más o menos cómo se pronuncian tanto las vocales como las consonantes, vamos a ver que hay una gran diferencia entre el escrito y el oral, como ya les dije en la introducción, l'écrit et l'oral. Esa diferencia se debe a que hay muchas letras que se escriben pero que no se pronuncian. Es más fácil de hablar, pero escribir le va a resultar más difícil porque se tienen que acordar que hay que escribir muchas letras que no se dicen. Entonces eso no es algo que pasa con el castellano, con su idioma. Ahí se tienen que acordar de memoria a veces la ortografía de una palabra porque puede llevar varias letras sin pronunciarlas. Bien, vamos a ver ahora una pequeña guía de las letras que sí se pronuncian y las que no, porque hay unas reglas que hay que saberse. Vamos a empezar con las que se pronuncian siempre. On prononce toujours. Toujours es siempre. On prononce toujours la C, por ejemplo, cuando está ubicada al final de una palabra. On prononce toujours la C. Ejemplo, la palabra sac. Sac. La C suena, aunque sea la letra final, suena. Sac es un bolso. También se pronuncia siempre la L, como en la palabra animal, que es una palabra transparente, ¿no? Que pueden entender un animal. Animal. Otra letra, que se pronuncia siempre cuando está ubicada al final es la F. Por ejemplo, la palabra sportif. Sportif, deportista. Sportif, se pronuncia siempre la F. Y última que se pronuncia siempre es la E con acento. Insisto bien, si tiene un acento. Si no tiene, no. La E con acento se pronuncia siempre. Por ejemplo, en la palabra marié. Marié, que significa casado. Bien, ahora vamos a ver las letras finales que se pronuncian a veces. On prononce parfois. Parfois es a veces. La que se pronuncia parfois es la R o la R de la garganta, ¿no? La R. Por ejemplo, en la palabra bonjour, bonjour, escuchan que la pronuncio. Bonjour, ahí sí suena. O lo mismo con la palabra au revoir, suena también. Ahora si digo la palabra cahier, que lleva una R final, esa R no se pronuncia.
no se sabe por qué, es la regla, hay que sabérselo de memoria. Cahier es un cuaderno. Fíjense que esa palabra tiene una H, esa H es muda, como dijimos antes. Cahier, no suena la R, pero suena la E, la letra precedente. Bien, y ahora vamos a ver las letras que no se pronuncian nunca. On ne prononce jamais. Jamais es nunca. On ne prononce jamais la E cuando es común. La E común sin acento no se pronuncia nunca cuando está ubicada al final. Por ejemplo, la palabra ami. Ami significa amiga, pero pronuncio hasta la I nomás. La E no la pronuncio. Tampoco se pronuncia la D final de una palabra, nunca. Por ejemplo, la palabra, le mot blond. Blond, que significa rubio, se escribe con una D final que nunca se va a pronunciar. Blond. Otra letra que no se pronuncia nunca, jamais, es la P, como la pueden tener en la palabra beaucoup. Beaucoup. Acá tienen combinaciones de vocales. Beaucoup. La P final no se pronuncia. Otra letra que no se pronuncia es la T, otra es la S, otra es la X, como en la palabra deux, por ejemplo, deux, que significa dos, con esa combinación de EU, deux, con X muda. Y por fin la Z. La Z no se pronuncia. Por ejemplo, la palabra nez, que significa nariz, se escribe N-E-Z, no pronuncio la Z final, pronuncio ne. Bien, esas son muy importantes de saber porque van a ver que casi nunca se pronuncian esas letras finales de palabras y si ven un texto lo que pueden ir haciendo es tachar las letras finales que no se pronuncian, así para ir pronunciándolo bien de la primera vez, ¿no? Menos la C, la L, la F y la E con acento, como recién vimos. Bueno, ahora vamos a ver otro proceso que puede afectar a la pronunciación final de una palabra. El primer proceso es la liaison. La liaison, la traducción sería la unión. Eso pasa cuando tengo una palabra que termina con una consonante y la que le sigue directamente empieza con una vocal. Lo que hago en este caso es que uno las palabras, uno la consonante final con la vocal del principio. Por ejemplo, la frase un ami, un amigo, un ami. Para que suene más fluido, más francés, más natural, puedo unirlos con la liaison y pronunciar un ami, un ami. Usar la N final de la palabra un para pronunciar nami. Ese proceso les va a quedar mucho más natural. Otro ejemplo sería con de animaux, unos animales, de animó. La S final de D supuestamente no se tendría que pronunciar porque vimos que la S final no se pronunciaba. Pero como le sigue una palabra que empieza con una vocal, en este caso la A, tenemos que unirlas para que quede más fluido. Des animaux. Des animaux. Suena un poco como Z en este caso, la unión. Bien, ese proceso les va a ayudar a que quede mucho más natural su manera de pronunciar y también para ustedes va a ser más fácil porque siempre es más fluido. El segundo proceso que puede afectar a la pronunciación final de una palabra se llama l'elision. L'elision es el hecho de cuando nos encontramos con dos vocales seguidas, que una vocal termine una palabra y otra empiece, se saca una y se pone en su lugar un apóstrofe, un apostrophe. Eso permite pronunciar también más fluido y más natural. Pasa muchas veces con el sujeto je, el sujeto yo, je, que se escribe J-E. Termina con una E. Cuando le sigue un verbo que arranque con una vocal, se suele sacar la E de je y le pongo un apóstrofe. Por ejemplo, en la frase je aime le chocolat. A mí me gusta el chocolate. Se pronunciaría mucho más fluido j'aime le chocolat. En vez de decir je aime, digo j'aime. Lo mismo pasa con je écris une lettre. Yo escribo una carta. J'écris, poniendo un apóstrofe, quedaría mucho más natural y mucho más fluido. Esos dos fenómenos los van a ayudar mucho para pronunciar más natural.
Bien, ahora que vimos todas las maneras de pronunciar, les voy a dar un consejo que tienen que tomar en cuenta para cuando estén hablando con otra persona. Como les dije, los franceses suelen unir las palabras o suprimir letras y juntarlas o combinar letras. Bueno, todos fenómenos que no pasan en castellano y que les va a complicar la comprensión de la oración. Encima, cuando uno estudia un idioma, está acostumbrado a ver las palabras por separado, ¿no? A aprenderlas de memoria y a verlas por separado. Lo que hace el francés cuando habla es que las une todas, las contrae, las combina, y eso cambia bastante la pronunciación a cómo se pronunciaría si estaría aislada una palabra. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para poder reconocer cada palabra más distintamente y entender una oración mejor es pedirle a la persona que les hable más lento, más lentamente, ¿no? Y por eso se puede aprender una frase muy simple para decir que uno no entiende. Dice: je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bien, ven que acá dice yo no entiendo. Je ne comprends pas. No quiero que se escuchen las S finales, sino va a quedar mal dicho, mal pronunciado. Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît. ¿Puede usted repetir más lento, por favor? De esta manera, si van diciendo esa oración bien simple y si se la saben, permite que la gente les repita más despacio y que puedan identificar bien todas las palabras de una oración para poderla entender mejor. Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît. En esta oración podemos aplicar todo lo que vimos en la guía de pronunciación. Por ejemplo, vous pouvez. La palabra vous lleva una O y una U que se combina para producir el sonido U. La S final no se pronuncia. En la palabra pouvez, que es puede, también tenemos esa combinación O-U y una Z final que no se pronuncia. En la palabra lentement, no se pronuncia la T final y tenemos una nasal, la E con N, la combinación. Lentement. Bien. Así que una vez que puedan pronunciar esta frase, van a estar más cómodos y más confiados. Bien, ahora que vimos bien cómo pronunciar todas las letras y el proceso de no pronunciar algunas, vamos a hablar de la acentuación y del ritmo. Se dieron cuenta que en francés hablamos en un tono mucho más monótono que en el español o el italiano, por ejemplo. Todo más siempre igual, ¿no? Así que eso es debido a que siempre acentuamos las palabras sobre la última sílaba, la última. En español, ustedes lo acentúan más sobre la segunda o la penúltima sílaba. Bueno, en francés es sobre la última, siempre. Eso es lo que le da ese tono especial, ¿no? Entonces, lo que usamos para acentuar se llama el acento tónico, l'accent tonique. L'accent tonique. Ese acento se ubica sobre la última vocal pronunciada. Y ahí quiero insistir bien, la última vocal pronunciada, la que se pronuncia, ¿no? Ustedes ya saben ahora que una E final, por ejemplo, nunca se pronuncia. Entonces, el acento tónico, si bien va sobre la última vocal, no podría ir nunca sobre una E final porque la E no se pronuncia cuando está ubicada al final. Entonces, si una palabra termina con una E, tengo que correr el acento sobre la vocal anterior, ¿no? Porque la E no se puede acentuar. Por ejemplo, si digo una frase simple como salut les filles, hola las chicas, hola chicas, salut les filles, pongo el acento tónico sobre la I de fille. No la pongo sobre la E final, sino que sobre la I, salut les filles. Y la palabra salut se va a acentuar sobre la U del final. Bien, salut les filles. Cuando tengo palabras aisladas, se acentúa sobre la última vocal.
pronunciada. Ahora, cuando tengo un grupo de palabras o una frase, se acentúa más sobre la última palabra de ese grupo o de esa frase. Por ejemplo, en este caso, si tengo la palabra salut sola, se acentúa en la U, salut. Ahora, si tengo esa oración, salut les filles, pongo más acento sobre la I de fille, y la palabra salut no tiene mucha acentuación, ¿no? Salut les filles, fille. Bien. Otro ejemplo podría ser la frase c'est un ami français. C'est un ami français. Es un amigo francés. C'est un ami français. Acentúo sobre las últimas vocales que son A con I, que dijimos que se combinan para pronunciarse E, français. C'est un ami français. Bien. Y ahora otra cosa que tiene el francés es el ritmo. Para las frases declarativas o negativas, positivas o negativas, se usa un tono descendente. Descendente o que se puede decir grave. Grave. Por ejemplo, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Va para abajo la voz, es grave. Ahora, si tengo una pregunta, una interrogación, uso al contrario un tono ascendente. Ascendente, que se puede decir también agudo, aigu. Por ejemplo, ¿tu aimes le chocolat? ¿Tu aimes le chocolat? Oui, j'aime le chocolat. Ou non, je n'aime pas le chocolat. ¿Se entiende? ¿Tu aimes le chocolat? Se tiene que exagerar un poco más que en el castellano para que suene bien como una pregunta. Ahora vamos a tratar de ver el abecedario francés. L'alphabet français. L'alphabet. Tenemos exactamente las mismas letras que en el castellano, menos la ñ que no tenemos en el alfabeto. Así que vamos a ir pronunciando las letras. Primero tenemos la A. A, B, C, D, E, esa E especial que vimos, colocando la boca como diciendo una O, pero pronunciando una E, F, G, H, I, J, esa J que era especial, que se pronunciaba un poco como la J del inglés, ¿no? J, K, L, M, N, O, P, Q, U, con esa U que se pronuncia ubicando la boca como una U, pero diciendo una I, U, R, R de la garganta, S, T, U, V, V labial, W, X, Y y Z. Z. Bien, así es el alfabeto. Además de ese alfabeto, tenemos también algunos caracteres especiales que no entran en el alfabeto. Por ejemplo, como les comenté antes, tenemos la C con cedilla, C cedilla, que se pronunciaba como la S. Ese es un carácter especial. También tenemos la O en la E. O en la E, que no tienen en castellano y que es una letra que se suele usar en muy pocas palabras, pero en algunas sí se usa y se pronuncia como la E cerrada, E. Bien, y además de eso tenemos todas las vocales que llevan acentos. Como vimos, pueden ser acentos agudos, acentos graves, acentos circunflejos o también el acento diéresis o crema, depende como le dicen, los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, con el acento agudo, l'accent aigu puede estar nada más que sobre la E con acento agudo. El acento grave, l'accent grave, puede estar sobre una E, sobre una A o sobre una U. El acento circunflejo, l'accent circonflexe, así, puede estar sobre la A, sobre la E, sobre la I, la O u la U. Bien, y por fin el acento diéresis, los dos puntos, puede estar ubicado sobre una A, sobre una E o sobre una I. ¿Para qué sirve este acento? Sirve para diferenciar la pronunciación de las vocales.
Como les conté antes, tenemos combinaciones de vocales en francés. Por ejemplo, A con I se pronuncia E. Si tengo la letra A con I diéresis, con los dos puntos, no se hace la combinación. Es para que cada letra se pronuncie sola. Bien, entonces, en vez de pronunciar E, pronunciaré AI, en este caso, si la I tiene una diéresis. Muy bien, esos acentos y caracteres los van a necesitar, lo vuelvo a repetir, para los exámenes, y está bueno que los empiecen a usar desde el principio del aprendizaje, así se van familiarizando y los pueden tener en cuenta para contestar los ejercicios y las preguntas, ¿no? También hay que saber que alguna diferencia de acento puede llevar errores de sentido. Por ejemplo, la palabra U o con U con un acento grave significa dónde, pero la palabra U, la misma palabra sin acento, significa o, de una cosa o la otra. Así que dónde y o tienen un sentido distinto, pero se escriben igual. La única diferencia es ese acento grave en la U. Otro ejemplo que tenemos así del mismo tipo es con la A. Si tengo una A sola, corresponde al verbo tener conjugado. Él tiene, significa una A sola. Él tiene. Ahora, si tengo una A con acento grave, va a corresponder a la preposición a. Por ejemplo, a la farmacia. Así que entre el verbo tener y la preposición a hay mucha diferencia de sentido. Y en francés eso se manifiesta con ese acento, ese pequeño detalle, que lo tienen que tener bien en cuenta. Bueno, para concluir esa guía de pronunciación que vimos hoy, vamos a tratar de leer juntos un pequeño texto de algunas líneas. Yo lo voy a leer y ustedes van a tratar de pronunciarlo conmigo y les voy a ir explicando bien cómo se pronuncia cada palabra. La primera frase de ese texto sería: Bonjour, je suis française et je m'appelle Justine. Bonjour, je suis française et je m'appelle Justine. El bonjour significa hola. Yo soy francesa y me llamo Justine. Je suis con la S final que no se pronuncia. Française con la E final que no se pronuncia. Et je m'appelle con la E final sin pronunciar. Justine. Lo mismo. Justine. No pronuncio la E final. Bonjour, je suis française et je m'appelle Justine. Bien, ahora segunda frase que podemos tratar de pronunciar juntos es la siguiente. Je vis à Rosario, mais je suis née à Bordeaux. Je vis à Rosario, mais je suis née à Bordeaux. Vivo en Rosario, pero he nacido en Bordeaux. Je vis con la S final que no pronunciamos. A Rosario. Así se pronuncian todas las vocales, Rosario, pero la acentuación, el acento tónico, va sobre la última vocal. No pronuncio Rosario, sino que pronuncio Rosario, con esa R de la garganta. Me espero, con la S final que no se pronuncia y la AI pronunciada E. Je suis née à Bordeaux. Bordeaux es la ciudad de Burdeos, en Francia, al sur de Francia. Bordeaux termina con X, que no pronunciamos, y tiene la combinación E-A-U, que se pronuncia O. Je suis né à Bordeaux. Je suis professeur de français. Je suis, yo soy, profesora de francés. Je suis professeur de français. La R final de professeur se pronuncia como en la garganta, professeur de français. Français tiene esa C con cedilla característica del francés que se pronuncia como una S, y la S final no la pronuncio. Je suis professeur de français. Et vous, y ustedes, et vous, uso una entonación ascendente, aguda, ¿no? Et vous, porque es una pregunta. Al final de vous lleva una S que no pronuncio. Al final de la palabra E, que es la conjunción de coordinación I, también lleva una T que no pronuncio. Et vous,
Bien, ahora leamos el texto entero juntos y quiero que lo practiquen conmigo. Bonjour, je suis française et je m'appelle Justine. Je vis à Rosario, mais je suis née à Bordeaux. Je suis professeur de français. Et vous? Terminamos de ver este primer tema teórico sobre la pronunciación. Ahora con esta guía de pronunciación general deben estar listos para poder pronunciar correctamente. También pueden seguir con los ejercicios o cualquier duda me tienen disponible en la plataforma. Merci, au revoir.